¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a apagar el celu para que no haya sorpresas. Estamos comenzando esta orden del día con 3 o 4 temas muy importantes que están aconteciendo acá y que están aconteciendo también con todo lo que tiene que ver con las reuniones que está empezando el gobierno en este momento con los integrantes del Consejo de Mayo, básicamente gobernadores, básicamente representantes gremiales. Ayer estuve hablando con un hombre del mundo libertario, hablando de impuestos, hablando de la posibilidad de que algunos impuestos se bajen. Habrá que ver si algo se puede concretar. Lo mismo, todo lo que está por delante aquí en el Congreso para los próximos días, la sesión pendiente del venidero 2 de julio. Así que comenzamos con ella, con Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, el Consejo de Mayo tuvo su debut después Sí. de un año desde la firma del Pacto de Mayo, hoy en la Casa Rosada, y que aparte tienen como antesala la reunión de los gobernadores ayer en el CFI. Exactamente. Sí, porque ayer en el CFI se reunieron los gobernadores con integrantes del Ejecutivo Nacional. Fueron el secretario de Hacienda, Carlos Buberman. Sí, hombre Y- de la casa. Sí, y Sí. También el secretario del Interior, Lisandro Catalán, que fue en lugar del jefe de gabinete Guillermo Francos, que no pudo asistir porque Sí. estaba en Córdoba, en un evento por la Fundación Mediterráneo. Entonces ellos se reunieron para hacer una devolución también de lo que, ¿te acordás, Pato, que hablamos la semana pasada? Que fueron los gobernadores, una comitiva muy Sí, chiquita. pidiendo mayor coparticipación, ¿no? Pidiendo, exactamente, Sí. pidiendo más fondos por los aportes del Tesoro Nacional y también la coparticipación del impuesto a los Que combustibles. hasta donde sé, Romero, Daniela, en el gobierno le dijeron no, y eso obviamente no los predispuso de la mejor manera, pero no sé si eso se puede ir modificando. En realidad no hubo ni un no ni un sí. Lo que sucedió, y ahora lo vamos a desarrollar bien, fue que quedó un poco en stand-by. Y eso es lo que a los gobernadores los impulsó a presentar un proyecto de ley por su Claro. propia cuenta, porque en realidad la iniciativa se pensaba como algo en conjunto. Yo particularmente creo, Pato, también que el gobierno va a usar esto para negociar. Entonces, en algún punto les conviene estirar un poco la definición. sí. Porque si dicen que sí de entrada, No, esa además, carta se vence muy rápido. además, ¿sabés qué pasa, Dani? El gobierno está convencido, por presunción, porque está mirando la situación, porque mira encuestas, de que sí o sí en octubre queda mejor posicionado. Entonces, una cosa es negociar, consecuencia de la victoria importante en segunda vuelta del año 2023, y otra cosa es, estoy aplicando un programa económico, llegué con pocos diputados, pocos senadores, y los resultados me revalidan mi gestión. Obviamente quedo empoderado. Sí. Lo que te tengo que preguntar, porque vos algo estuviste escarbando, es esto. Ayer yo hablaba con un amigo libertario y le digo, mira, me parece que tienen que mirar esto que está pasando, y es un gráfico muy interesante sobre el tema precios en la República Argentina. Eran 4 o 5 productos muy sensibles, yo me acuerdo de 2, donde te decían cuánto cuesta una hamburguesa en toda Latinoamérica, cuánto cuesta en Estados Unidos, y te decían también cuánto cuesta un par de zapatillas, y había 4 o 5 productos donde notablemente el precio en la Argentina era más caro. Entonces le digo, che, ¿qué pasa con esto? Hablamos generalmente de economía con él y me dice, fíjate que eran productos, todos eran precios con IVA. El IVA es el 21%. Y me dice, cuando vos le reducís el IVA, le reducís el 21%, todos esos costos, esos precios que son altos, se equiparan y se ponen al nivel De de los precios Uruguay, de internacionales. Brasil, exactamente. Sí, la carga impositiva en la Argentina. Exactamente. Y le digo, bueno, pero escúchame, ¿qué van a hacer? ¿Van a reducir, van a eliminar el IVA? Le digo, ¿ustedes eliminan el IVA? ¿Cómo se sostiene el Estado? Y ahí es lo que me dijo, que me parece que es un tema que se va a hablar en el Consejo de Mayo, que me parece que se va a proponer, que habrá que ver cómo deriva, que tiene que pasar por el Congreso. Sería, la idea, me decía él, es que el IVA sea un 10% que te cobra el Estado Nacional, y el 11%, puede ser 11, 4 o 13, dependerá de cada provincia. Es un tema que lo ha Claro. anticipado. A ver, Que, perdóname, para mí y para vos, las zapatillas, si por ejemplo, hoy vale tanto, pero después Buenos Aires, el Estado Nacional me cobra el 10 y cualquier provincia me cobra el 11, no va a cambiar de precio.
pero me parece que es una herramienta. Aquellas provincias que bajen impuestos tendrán más competitividad, pero bueno, no sé cómo Sí. funcionará. De Pero era una esto- idea que me la contaron ellos. Sí, Dale. es una idea que también la ha anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Te acordás el famoso anuncio, de hecho, de la apertura de Sí, sesiones ordinarias del presidente Javier Milei? sí, Y que ya vienen desde el año pasado un poco anticipándolo, que es esto de la reducción impositiva en cuanto a la simplificación. sí. Entonces, y ahí es donde se empezó a hablar de este supuesto, este super IVA y cómo esto podía reformarse. Todo esto forma parte de una reforma tributaria, una reforma impositiva que fue anunciada muchas veces, que fue Perdón, anticipada. totalmente. Y esto que vos me decís está absolutamente ligado a la coparticipación. Obviamente. Obviamente. Hay una cuestión de un debate histórico también en relación a cómo distribuir los recursos por coparticipación. Sí, Y esta claro. reforma tributaria que tanto anticipó el gobierno, que tiene que ver con lo que estás mencionando, Pato, es algo que en realidad sigue todavía ahí en la Sí, cajonera y que nada. el argumento es, vamos a ver si Romero, podemos lo único que trabajar en importa es estos llegar, proyectos. llegar con el menor ruido posible a octubre, me parece. Exactamente. Ahora, Sí, el Consejo de Mayo un poco también tiene que ver sí, con esto, ¿no? sí, Con trabajar estas reformas más integrales, más de sí, fondo, que tiene que ver con la reforma tributaria, con la reforma laboral, con la reforma consecuentemente previsional que sí. tendría que haber después de una reforma laboral. En eso siempre el gobierno fue firme, primero reforma laboral y Sí. después reforma previsional. Esto trabajarlo en conjunto, pero de cara a el año que viene como mínimo. Ahora bien, lo que plantean los gobernadores específicamente con la cuestión del impuesto a los combustibles, Sí, eso sí es algo que están buscando impulsar de forma inminente. sí. Acá te digo, y tengo que ir a los títulos, pero me parece que el gobierno va a aprovechar una situación absolutamente particular que es, está bien, voy a aguardar a septiembre, octubre, que seguramente voy a tener un buen resultado en las elecciones. Pero además el momento para atropellar con estas decisiones, reforma previsional, impositiva, es ahora, porque vos ves el panorama enfrente, y no es que enfrente tenés una oposición orgánica y armada. Tenés el PRO en desbandada, el peronismo con Cristina presa, digo, es el mejor momento en términos tácticos para aprovechar, ¿eh? Sí. Porque enfrente se te van a oponer algunos gobernadores aislados, algunos dirigentes gremiales, algunos dirigentes políticos, pero a la centralidad del poder de Milei, obviamente que no hay un dirigente opositor en el mismo nivel. Romero, 11 de la mañana con 9 minutos, títulos y ya seguimos. Esto es Orden del Día. Dale. Ahí tenemos, médicos del Garrahan van a exponer hoy martes. Recordamos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Será en el marco del debate del proyecto que plantea la emergencia pediátrica. Recordamos, diputados impulsan la creación del programa Pancitas Llenas. La propuesta fue encabezada por Pablo Juliano, hombre de Democracia para Siempre, y convalidado por la oposición. Bueno, recordamos que está definida la comisión, no se pueden todavía resolver autoridades, por eso mañana miércoles a partir de las 4, jornada clave para la continuidad de la comisión investigadora del caso Libra. Bueno, y ahora, 11 de la mañana, con 10 minutos, tenemos notas y tape para dentro de un ratito. Otra vez una mañana muy fría. Ya contábamos con Daniela lo que hay en materia de reuniones, el Consejo de Mayo que se pone en marcha. Específicamente, Daniela, en materia de información parlamentaria, ampliación de la Corte Suprema, primero, vamos con eso, a ver. Está empezando a reunir el plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales en el Senado para volver a poner sobre la mesa la ampliación de la Corte Suprema.
Se trata de una agenda, Pato, que está completamente ligada al fallo de la Corte Suprema por la condena de Cristina Sí. Fernández de Kirchner, porque un poco lo habíamos anticipado la semana pasada en la reunión de los senadores del PJ con Cristina en la previa del fallo. Hubo también una bajada de línea en este sentido, con presionar con la ampliación de la Corte Suprema. El tema de la integración de la justicia es algo que obsesiona al kirchnerismo y que no va a pasar desapercibido, por más que el gobierno de alguna forma mande este mensaje de todavía nosotros este tema no lo queremos tratar. El Senado va a presionar igual. En realidad, la ampliación de la Corte Suprema se empezó a tratar ya hace varias semanas atrás. Hubo una Perdóname, primera una reunión. consulta. Sí. ¿Hablaste con algún kirchnerista sobre esta urgencia? Digo esto porque la verdad que son como a veces muy remisos, pero cuando vos contás esto, que yo creo que es así, es más palmario, es más notable la inacción del peronismo, kirchnerismo en los 4 años de la gestión de Alberto Fernández. Digo, ahí hubo una inmovilidad muy difícil de explicar, porque ya se había ido Hayton de Nolasco, porque se trabó por esa disputa de Cristina con Alberto en torno al procurador Rafecas, pero no había opciones de nombres. Vos tenías, digo, eras el presidente y la vice eran peronistas, tenías mayoría en el Senado. ¿Cómo no hubo un conjunto de 12 nombres con 2 o 3 mujeres para decir, che, está bien, y deshojamos la margarita, esta no la queremos, vamos con la otra, aquí tenemos consenso, sabiendo lo que pasaba? Y Bueno, la verdad, no se hizo nada. Una cosa muy, muy llamativa, la verdad, muy llamativa. eso Y también. ahora están presos de esa necesidad y de ese número, Sí. porque con 4, ni te digo con 5, habría que ver si la decisión de la prisión de Cristina se tomaba tan rápido, por ejemplo, pero bueno. También depende de quién, ¿no? Pero por supuesto, A ver, pero por buscar lo ideal, se perdieron todo lo posible. bueno, La en algún verdad. punto en la Casa Rosada se ríen de eso que estás mencionando. Porque también en algún punto lo que reclaman desde el gobierno, están todavía un poco dolidos, por decirlo de alguna forma, del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Y de hecho, un operador judicial muy importante poco deja entender que si no le hubiesen rechazado los pliegos, Sí. la condena de Cristina no pasaba. Lo cierto es que el gobierno de Javier Milei no tiene incidencia en la justicia en el sentido de que no es que puede levantar el teléfono Santiago Caputo y decir saquen la sentencia o no saquen la sentencia. De hecho, en algún punto lo que me llegaron a decir fuentes de La Libertad Avanza es si eso lo pudiera haber hecho, hoy Cristina estaba libre. ¡Epa! Literal, textual, ¿eh? A ver, Y hay una cuestión acá Sí. de lo que denuncia de alguna forma el sector que estaba en contra de la candidatura de Ariel Lijo, ¿no? Un sector que pone mucho la cara más que nada en el Senado, el ex libertario Francisco Paltroni, que de Sí. hecho se distancia ahí, de por todo el esa bloque causa. libertario por la candidatura del hijo. Ese fue como el quiebre principal. Después empezó a actuar también como opositora en muchísimas instancias, pero lo que Totalmente. termina de romper su relación con el... Por su viejo rencor, hoy que murió Gardel, mira, digo viejo rencor, pero nada, no, por sus viejas deudas con Ariel Lijo por haber absuelto Lijo, si mal no recuerdo, en una causa al ex vicepresidente Amado Boudou que tenía que ver con la provincia de Formosa. Ahí Él, empieza- sí, ahí está, formoseño, sí. exactamente. Sí. ¿Qué es lo que él denunciaba? Él en algún punto dijo lo que también denunció el diputado de la coalición cívica, crítico del hijo también, Juan Manuel López, Sí. que es el plan del pacto, el famoso pacto de impunidad que el gobierno se abanderó de que claramente no existió. Lo que dicen es, intentaste hacer un pacto de impunidad que no te salió. Porque lo que ellos denuncian es que la idea era que Ariel Lijo, integrando la Corte Suprema de Justicia, conformando una mayoría para ponerlo a Lorenzetti de presidente, Sí. no hubiesen sacado la sentencia que sacó la Corte Y además, hace 2 semanas perdóname, atrás. hubiese quedado una corte. El tema con esta corte de 3 era que por el número reducido necesitaba unanimidad. Y Exacto. lo que cuentan algunos es que si hubiesen sido 4, a lo mejor uno de los que firmó hubiese estado más cómodo, ¿no? Hubiesen quedado 2-2 y no hubiese habido condena. Ese es el tema. Pero imposible de demostrar a esta altura. Pero bueno. Pensar en lo que Sí. hubiese pasado, sí, ya no tiene mucho sentido. Yo Ucronías. coincido completamente. El tema Sí. es qué va a pasar de ahora en adelante. Porque, a ver, la condena de Cristina Kirchner era una carta de negociación, así como también lo fue el proyecto de ficha limpia.
en relación justamente con la condena. Pero no es la única causa que existe, por ende, no es un tema saldado. Entonces sigue habiendo un interés muy importante del kirchnerismo de poder terminar de integrar los jueces de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que siempre planteó el bloque del peronismo en el Senado? A ver, sí. Ampliemos la Corte Suprema de Justicia, te damos los 2 jueces que vos querés y agregamos un tercero que sea nuestro, porque ellos decían, Ariel dijo no es nuestro. Sí. Entonces, ese era el planteo inicial. ¿Qué decían desde la Casa Rosada? Sí, Dale, sí, todo muy lindo lo que vos decís, Claro. pero primero asegúrame mis 2 jueces y después podemos hablar de ampliar la Corte Suprema de Justicia. Esa postura, Pato, todavía... O sea, lo que quería el peronismo era que el hijo, que era un sapo difícil de tragar, no pasase como propio. Era así, Exactamente. claro, obviamente. Pero, viste, Nadie se hacía cargo del si hijo. ladra y tiene 4 patas, viste, es perro, pero bueno, Nadie nada. se Claro. hacía cargo del hijo Claro. en ese sentido. Sí. Pero lo que sí, el gobierno mantiene esta postura de nosotros queremos primero conformar a los jueces las vacantes que quedan todavía pendientes de conformar, no solamente en la Corte Suprema de Justicia, Pato, estamos hablando también de más de 200 cargos todavía pendientes en la justicia federal, también está el procurador general. Hay una cuestión más integral, un vaciamiento de la justicia que preocupa no solamente al kirchnerismo, sino que preocupa a los gobernadores. De hecho, en esta famosa reunión que mencionábamos recién cuando fueron a pedirle a los gobernadores a Guillermo Francos más fondos por los ATN y el impuesto a los combustibles, ¿sabes de qué hablaron? De la justicia federal, pidiéndole por favor que terminen de negociar el acuerdo político para designar a los jueces federales. Ahora, esta estrategia no la lidera Francos, la lidera claramente el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, que en algún punto tienen todavía frisado esa cuestión de enviar los pliegos y lo que dicen en la Casa Rosada es que hasta noviembre no se va a reactivar esa negociación por la justicia. Como todavía lo tienen ahí cajoneado, en el Senado impulsan, presionan con este plenario que podría llegar a tener cierto consenso en cuanto a lo que es el proyecto de Juan Carlos Romero, el salteño de Provincias Unidas, aliado del gobierno, pero que se distancia en este caso, porque él impulsa su proyecto para ampliar la Corte Suprema, pese a que el gobierno no está de acuerdo con instalar este debate ahora, y acuerda con José Mayans, ahora líder del PJ, el jefe del interbloque del Senado, ahí los tenemos. Ahí está. Ellos impulsan esta idea de ampliar la Corte Suprema de Justicia a 7 miembros, Pato, y que haya un cupo de género, un 40% de mínimo para que haya una juez mujer. Algo que también fue criticado y mucho cuando fue la negociación por los jueces a principio de año, ¿no? Por supuesto. Y te digo, no quiero ser reiterativo, pero el peronismo que supo poner a Hayton de Nolasco y a la doctora Argibay en la Corte es la otra cosa inexplicable, Daniela. ¿Cómo en los 4 años de Alberto no se propusieron mujeres? Una cosa de locos. Porque ya quedaban 3 o 4 en ese momento y eran todos varones. Estaba Maqueda, estaba Lorenzetti y estaba Rosengras y Rosati. ¿Cómo no proponían pero 5 mujeres? Pero te quedabas ahí y tenías a Maqueda renunciando el año pasado. Muy, muy raro, pero bueno, nada. Sigamos. Entonces, estábamos hablando de que ahí vamos a las placas: plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales en el Senado. Esta reunión, este plenario comienza a las 11. En realidad, como te decía, cuando fue la reunión de senadores del PJ con Cristina Kirchner en la previa del fallo de la Corte Suprema, Mayans anuncia que iban a insistir con la ampliación de la Corte Suprema, con el cupo de género, y había una reunión, un plenario al día siguiente, que fue justo el día de la condena. Sí. Se termina suspendiendo y la semana pasada, la anterior, fueron 2 semanas que sabemos que copó la agenda el tema de la condena de Cristina Kirchner. El kirchnerismo se ausentó a las pocas reuniones de comisión que quedaron en pie, pero en general se suspendieron. Ahora esta semana se reactiva la agenda parlamentaria y lo primero que ponen sobre la mesa, teniendo asuntos pendientes de la agenda opositora muy dinamita para el gobierno, como por ejemplo el tema de las jubilaciones, el tema de la emergencia en discapacidad. No, lo primero que pusieron sobre la mesa con esta reactivación de la agenda opositora es la ampliación de la Corte Suprema. Tenemos, como vemos en placa, 8 proyectos que proponen cortes de 5, 7, 9 y 15 miembros. No son tantos en comparación al proyecto de la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, que ella propone creo que 25 miembros.
De hecho, bueno, hay cortes en Latinoamérica muy Sí. amplias. En este caso, el que tendría más consenso, como mencionamos recién, es El de el de 7. Romero, el de 7. A ver, hay proyectos de muchísimos espacios políticos, no es solamente el peronismo que está impulsando esto. Por lo tanto, hay como una idea de generalizada en todo el Senado en presionar con esto. Ahora bien, yo creo que te lo mencioné, Pato, una vez. Cuando se reúne la primera vez este plenario, Sí. pasa lo siguiente. Primero, ponen este tema con la AGN, porque la AGN también es un foco de negociación que también impulsa y presiona mucho el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que también es el presidente de la mixta revisora de cuentas, también integró la AGN. Es un tema que se pone sobre la mesa de alguna forma con la ampliación de la Corte Suprema. En el oficialismo te dicen, bueno, entendemos que si negociamos Sí. todo junto de una. Esta vez es la Corte solo, sí, en el tema de la AGN, pero que en algún punto te muestra que hay una cuestión de fondo. Ahí es donde se habla del acuerdo de Romero y Mayans con respecto de la AGN y la Corte Suprema. Sí. Porque también el gobierno tiene frisado el tema de la AGN, así Sí. como también frisa el tema de las vacantes de los jueces. Es que, ¿sabés qué pasa? Digo, vos sos gobierno. Por supuesto que nadie tiene nadie adivina el futuro y a lo mejor esto se te puede modificar como se le modificó al PRO y al peronismo. De la noche a la mañana te cambia rotundamente. Pero hoy vos sos oficialismo. Digo, hace 6 meses vos tenías que negociar con una Cristina mucho más empoderada, ahora está presa, con un PRO mucho más empoderado. Digo, ahora mirá si el gobierno logra en septiembre, no te digo ganar, pero ponerle que empate en la tercera sección electoral. Digo, lo que antes tenías, hace 8 meses vos no habías negociado con el fondo, todavía no le habías ganado tu pelea a la inflación, tenías un montón de líos. Y más sólidos el peronismo, hasta el radicalismo y el propio peronismo. Ahora ves una situación de mucha fragilidad en el resto de los partidos, vos estás más asentado, lograste un 1,5% de inflación, lo que te queda es esperar septiembre y octubre, eventualmente hacer una muy buena elección y es todavía mucho más sencillo para vos negociar que hoy. Eso es lo que quiere el gobierno, ¿viste? esperar que todas las reformas de fondo Obviamente. sean después de las elecciones, Obviamente. es que es lógico. Ahora, hay que ver si esto realmente, esto con el tema de la Corte te lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, si esto llega a Sí. prosperar, que igualmente Claro. en la primera reunión Alejandra Vigo dijo, esto es a largo plazo, es un debate para que lleva tiempo, que necesitamos analizarlo, pero de que consigan prosperar en el Senado con este tema, diputados seguramente lo frena, de aprobarlo en un caso será vetado porque esto el gobierno es firme con que hasta que ellos no decidan reactivar el tema de los jueces no va a suceder. Ahora, tema AGN es otro tema. Es otro tema. Es otro tema, requiere también otro nivel de urgencia, así que hay que ver si eso se termina resolviendo o no. Después, ¿sabes de cuándo? De agosto, Pato. Claro. Después del cierre de listas de las elecciones Sí. nacionales. Ahí estamos, ella es Daniela Romero, esto es Orden del Día, 11 de la mañana con 26 minutos, mañana fría en Buenos Aires, pausa y ya venimos, dale. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas.
Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Bueno, exactamente hora 11 de la mañana con 30 minutos. Así que nada, estamos hasta las 12 y estamos ahora con Daniela Romero y la ampliación de lo que veníamos señalando, esto de que los gobernadores están impulsando una ley para redistribuir la coparticipación, un tema siempre muy complejo porque hay varios gobernadores que dicen, che, cobro mucho menos de lo que me corresponde. Son demandas que datan del año 87, finales del gobierno, finales no tanto, era el comienzo del gobierno de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, pero estaba promediando el gobierno de Alfonsín, venía Alfonsín de una derrota importante que había sufrido en la provincia, así que nada, la verdad que discutir la coparticipación es un tema muy complicado, pero hay una coincidencia de todos los gobernadores de que necesitan más recursos. A ver, Romero, diga. Bueno, ayer lo estábamos mencionando, fue Sí. el CFI, se reunieron los gobernadores, hubo 18 gobernadores que asistieron a esta reunión en la que también participó el Ejecutivo Nacional. Sí. Eso es algo que, si bien un poco lo venían anticipando durante los últimos días de la semana pasada, que iba a haber una respuesta del gobierno, se sorprendió porque no estaba confirmado que ellos vayan a asistir al CFI personalmente. ¿Quiénes fueron? El secretario de Hacienda, Carlos Huberman, y el secretario del Catalán, Interior, sí. Lisandro Catalán. En representación de la jefatura de gabinete, ellos ya habían tenido una reunión con los gobernadores hace 2 semanas antes de los feriados. En la Casa Rosada fue una comitiva de 5 gobernadores, dentro de ellos la presencia de el gobernador Silioto sorprendió a un gobernador de La Pampa, uno de los que es más opositores del gobierno nacional, fueron y también estaba Nacho Torres, estaba la vice de Córdoba, no fue Yarlora, fue la vice de Córdoba. Hay como ahí una relación... Mujer de origen pro. Hay una relación bastante tirante últimamente entre el gobernador cordobés y el gobierno nacional. Entre otras cosas por el tema económico. Pero hay otras, sí. Sí. Pero bueno, esta comitiva de 5 gobernadores fue en representación de los 24 distritos. Un poco lo que dieron a entender ya en la primera reunión del CFI es que todos los gobernadores querían hacer un encuentro con Nación. De hecho, en realidad, ellos pidieron la reunión con el presidente Javier Milei. El gobierno dijo, bueno, no, vamos a ir con francos. Y se suspendió la primera reunión, que en realidad no estaba oficializada, porque Francos dijo, quiero que esté Carlos Huberman, porque sabía que iban a hablar del pacto fiscal, sabía que se iban a hablar de números, y también como un gesto de predisposición a realmente evaluar cuáles eran los pedidos, qué impacto fiscal podían tener esos pedidos. De esa primera reunión parecía haber un clima bastante de consenso, Pato, porque del gobierno nacional salió esta idea de que el planteo de los gobernadores era razonable. Totalmente. Que ellos iban a evaluar el impacto fiscal en pos de llegar a un acuerdo y poder impulsar una reforma. Sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó que se reunieron ayer en el CFI creo que fue a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, no recuerdo exactamente el horario, pero bien temprano. Primero se reunieron los gobernadores, los 18, con Huberman y Lisandro Catalán. Estuvieron hablando un tiempo largo, se retiran los miembros del Ejecutivo Nacional y se quedan los gobernadores hablando por más tiempo solos. Sí. ¿Y qué es lo que deciden? No les gustó. Claro. No les gustó lo que les dijo el gobierno, que un poco lo que dejaron trascender. Hubo una contrapropuesta del gobierno que no dieron a conocer. Una contrapropuesta en el sentido de, ok, vos me pediste esto, yo te puedo dar esto, te puedo ofrecer este tipo de reforma. Pero no dieron a conocer cuál era la contrapropuesta del gobierno. Lo que sí dejaron entender es que lo que ellos estaban buscando era seguir dialogando, como seguir postergando la definición. Y ahí los gobernadores dijeron, listo, presentamos nuestro propio proyecto con nuestra propuesta. Es que, ¿sabés qué pasa, Daniela? Yo creo que acá hay un problema, que a lo mejor, hablando de plata, se puede solucionar, pero hay una diferencia, te diría que política y filosófica muy importante, que ¿sabés cuál es? Milei ganó solito con su alma la elección. Milei no tenía intendentes, no tenía gobernadores, y Milei ganó diciendo que él era un topo que iba a destruir el Estado. Él ganó diciendo que llegaba con la motosierra, él llegó diciendo que iba a reducir impuestos.
Y todos esos elementos que fueron clave para que él resultara elegido, digo, no son el cuerpo de ideas de ningún gobernador. Porque algunos son peronistas, otros son radicales, otros son del PRO, pero tienen otra mirada. Y entonces el tema es que si el gobierno les dice, che, repliquen mi estrategia, bajen el gasto, reduzcan todo lo que sea posible la erogación del Estado, me parece que ahí hay un choque porque no están dispuestos, no son libertarios, no hay gobernadores libertarios. Se pueden poner de acuerdo en algunas cuestiones, pero si le piden lo mismo por formación, digo, conozco algunos gobernadores, he estado en Santa Fe la semana pasada, digo, hay cuestiones que este gobierno hace con naturalidad y que en cualquier otra administración provincial va a crujir. Yo no sé cómo resulta eso, pero no los veo a ninguno de los gobernadores poniendo en marcha la motosierra. Y me parece que ese es un tema que, ¿cómo se salda? No sé, señora. Mira, yo creo que hay gobernadores que quizás tienen mejor diálogo con el gobierno en ese sentido y que el gobierno nacional se los reconoce, que sí aplican ajuste, pero... a ver, lo que están pidiendo los gobernadores, vamos a ir a las placas. Sí, esto te piden más recursos, te piden. Bien. No necesariamente para más gastar, para estar más cómodo. Quieren sacarle, sí. Vamos a ponerlo en términos más informales. Sí. Le quieren sacar el control al gobierno nacional de la distribución de los ATN. Claro. Eso es lo que quieren. Claro. Que son siempre absolutamente, te digo... Discrecionales. Desde... Históricamente. Desde los 90, por lo menos. Antes no me acuerdo, pero de los 90 son discrecionales. Y yo creo, Sí. o sea, yo creo que en algún punto también es tan ambicioso lo que quieren hacer los gobernadores que desde el gobierno nacional, si bien reconocen que hay algunas provincias que hacen un recorte, si bien reconocen que es razonable hacer una reforma de la coparticipación porque ellos también quieren transferir responsabilidades, más que nada porque todo esto, tanto el tema de los ATN como el tema de los impuestos a los combustibles, todo está direccionado a la obra pública y lo que ellos están buscando es una recompensación para poder financiar la obra pública. El gobierno está más que contento con transferir esa responsabilidad. Ahora, los términos y condiciones los quiere poner ellos, claro, por supuesto. De hecho, bueno, a ver, la idea inicialmente en esa reunión que tuvieron en la Casa Rosada era mantener claramente el equilibrio fiscal y analizar una reforma viable para que no se altere ese objetivo del gobierno. Ahora, ¿qué fue lo que presentaron los gobernadores, Pato? Y ahora vas a ver por qué el gobierno dijo, vamos a dejar esto en pausa. Primero, con lo que tiene que ver con eliminar, vamos a la placa anterior, todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos, para que tanto un montón de plata, claro. Para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina. Y ahí es donde vemos en la placa siguiente cómo quedaría esa distribución según lo que plantean los gobernadores. Al Tesoro Nacional el 10,40%. A las provincias un 58,36%, Pato. Es un montón la diferencia en lo que es la ley actual. Sistema Único de Seguridad Social, 28,69%. Y la compensación del transporte público, 2,55%. Que es un tema, perdóname, el tema del transporte público. Tema harto sensible, porque otras cuestiones vos las ves, de pronto las ves una vez por mes o a fin de año. El tema del transporte es un reclamo, porque acá, si no me equivoco, más o menos estamos entre 500 y 700 pesos, más o menos lo que es un boleto de colectivo y un pasaje de subte, ¿no? Pero vos tenés ciudades en cualquier provincia que están pagando 1.000, 1.100 pesos el boleto, y tenés ciudades en la provincia de Buenos Aires que pagan 1.500 pesos el boleto. Es un tema muy sensible para la gente. Sí, Diga. Acá lo que también se pone en juego es cuánto de esto del impuesto a los combustibles va a ir directamente para las provincias. Claro. En algún punto, cuando se habló en la primera reunión, se habló de un 50-50. Ahora, bueno, vemos que el número de que proponen los gobernadores es un poco mayor, al 50-50. Lo cierto es que, reitero, desde el gobierno a priori lo que dijeron es entendible, se transfieren responsabilidades y se transfieren fondos, pero las condiciones de lo que es. Y acá para mí hay un error, esto ya es una opinión personal, que es que el gobierno no mostró la contrapropuesta. Claro. Porque si
Bueno, por eso están todos firmando en contra todavía, claro. Si muestras la contrapropuesta y decís, bueno, está bien, nosotros podemos hacer esto, ahora, puede llegar a ser una estrategia para, como te decía al principio, estirar un poco la definición, porque esto no deja de ser una carta de negociación. De hecho, bueno, en la misma carta donde se presenta este proyecto de ley, porque el tema de los impuestos al impuesto a los combustibles tiene que ser por proyecto de ley. El tema de los ATN no. Pero ahí se agrega en la nota al principio, si vamos a la placa, que lo que ellos están pidiendo es que los aportes del Tesoro Nacional, que son destinados a emergencias, se distribuyan entre nación y provincias de acuerdo con la coparticipación. ¿Justamente para qué? Para que se termine la discrecionalidad de nación. Entonces, esto también es parte del pedido, ¿no? Esto no requeriría de una reforma legislativa como sí lo requiere el impuesto a los combustibles. Pero a lo que voy es, en general, el gobierno dice, ok, es razonable lo que me estás planteando. El tema de los ATN, como decías recién, es discrecional históricamente. Y perdóname, ¿sabés qué pasa? Ahora tenemos cierta normalidad y tranquilidad global en la administración de las provincias. Hace rato que vos no tenés una provincia intervenida. Pero en estos 40 años de democracia, desde el 83 hasta acá, tuviste muchas provincias, me acuerdo de Santiago del Estero, con gravísimas crisis que motivaban renuncias de gobernadores y generaban intervenciones federales. Bueno, cuando el Estado Nacional tenía que se cargo de una provincia, que el gobernador había renunciado, colapsado por cuestiones económicas y políticas, bueno, ahí iba con recursos del Estado y con los ATNs a ordenar provincias. Esto ha pasado en varias oportunidades. Ahora, la verdad, el tema es que hace un tiempo están medianamente todas más ordenadas y los ATN son menos notorios. Eso. Pero en tiempos de Menem, Carlos, los ATNs y con Corach de ministro del Interior era una herramienta de negociación permanente con las provincias. Sigue siendo una herramienta de negociación. Sí. En el gobierno hoy actualmente... Y perdóname, y de asistencia histórica, que yo no sé cómo se está laudando ahora, siempre coincidió con que el presidente de la nación era del mismo signo político que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Coincidía casi siempre. Duhalde todo lo opuesto. Claro, exactamente. Sí. Duhalde era con Menem, Macri era con Vidal, pero ahora está Kicillof y está Milei. Digo, antes era el gobierno de Alberto con Kicillof o el gobierno de Scioli con Cristina. Pero bueno, el tema de los ATN, con eso se asiste a las provincias, efectivamente. Varias cosas. Primero, el gobierno se jacta de haber terminado con esa discrecionalidad de los aportes del Tesoro Nacional, porque dicen directamente no los distribuimos, sí los distribuyen, muy selectivamente, se pone muchos en la lupa, bueno, se puso sobre la lupa. Pero el gobernador te dice, está bien, terminaste, pero tirame algo de oxígeno, le piden, ¿no? Siempre en toda sesión se habla de ATN. Siempre que hablamos de quórum hablamos de ATN. Es un tema que, bueno, de hecho, vale mencionar, justo que estás hablando ahora de esto, el gobierno vetó el proyecto de emergencia por inundaciones. Estamos hablando del fondo, a Bahía Blanca, de 200.000 millones a Bahía Blanca. Pero vos, lo hablamos y vos dijiste un dato que me parece que es importante, Romero. ¿Cuál es el dato? No, a ver, lo que plantea... Había una asistencia de 200.000 millones hay una asistencia para Bahía Blanca que se votó y que el Ejecutivo vetó. ¿Pero por qué vetó? Lo vetó porque dice, nosotros ya lo estamos distribuyendo, ya tomamos medidas para poder compensar esto, crearon un fondo de emergencia, hay una distribución que ya se estuvo ejecutando, entonces dicen, ¿para qué este proyecto de ley? Además de que sabemos muy bien que a este gobierno no le gusta que el Congreso le diga cómo repartir la plata, ¿no? Sí, claro. Para eso gana las elecciones, te dicen. Este era un proyecto que se había votado en diputados y senadores, que se votó más rápido en diputados y en senadores muchísimo. Hubo una cuestión... en senadores se votó hace poco. Hubo una cuestión, te diría, de una descoordinación total en ese sentido. Pero bueno, lo cierto es que el tema de los ATN, como bien decís, Pato, es un tema que siempre se pone sobre la mesa. En este caso, lo que están pidiendo los gobernadores es que se distribuya por coparticipación para que el gobierno no elija a dedo cuándo sí, cuándo no. Entonces, es un planteo bastante ambicioso, que el gobierno dice, hay que ver el impacto fiscal de esta medida. Y acá es donde yo reitero lo que te estaba diciendo, ¿por qué para mí es un error no mostrar la contrapropuesta? Porque ahí estás poniendo el número de cuánto es lo que están pidiendo, que es algo que al gobierno aparte le encanta hacer, que es decir, mirá cómo me estás alterando el equilibrio fiscal. Ahora, si no lo hacen para mí es porque en a lo mejor no alteraba punto, tanto. O no lo alteraba tanto o
quieren, reitero, estirar la negociación, porque Claro, no y hubo sí. un no. No hubo un no del Ejecutivo Nacional. Porque me parece que Tampoco hubo un sí. me parece que el gobierno apuesta que, bueno, dependerá de cada provincia, ¿no? Pero imagínate que se están peleando con La Pampa, y en La Pampa los libertarios en una buena elección le van a decir, che, sentate a negociar, pero la gente está convalidando lo que nosotros hacemos. A vos no te va Acá no tan se bien. escapa que es año electoral, por supuesto. Claro. Pato. Y tampoco se escapa algo que para mí es una de las cosas más importantes, que es... y en el gobierno un poco me lo dijo un alto funcionario, me están viniendo a pedir plata cuando en el Congreso me están metiendo una ley para alterarme el equilibrio fiscal con las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. ¿Qué es esto? O sea, hay algo que se tiene que alinear, Claro. plantean. Entonces... A ver, si vos tenés a los gobernadores, a todos, incluso los más opositores, pidiéndote fondos, pidiéndote una reforma... El tema, es muy interesante eso que decís. El tema es que a veces pueden ser dos universos distintos, porque el que te pide ATN es el gobernador, que es el responsable del Ejecutivo, y el que te pide emergencia en discapacidad, a lo mejor es un diputado en esa provincia opositor, que acá Bueno, levanta pero la igual, mano. Pero sí, ahí es meterte muy vos sos el fino. gobierno, sí, pero vos sos el gobierno y No pasa por ve lo emergencia grueso. en discapacidad. Y Pasa sí. más que nada por los proyectos de jubilaciones que sí son de alto Sí. impacto fiscal, no la emergencia en discapacidad. Pero a lo que voy es en general la cuestión Sí. de buscar imponer, ordenarle la billetera al presidente. Eso es lo que ellos te van a decir como... Sí. Y ahí es donde yo digo, es importante esto porque en algún punto estamos hablando de que, bueno, el Senado tiene que tratar estos proyectos de jubilaciones, eventualmente... Ellos, la idea es impulsarlo rápidamente, eso vienen diciendo hace 3 semanas que todavía no empezó el debate. Por supuesto que hubo muchísimas cosas en la agenda por medio, pero eventualmente esto termina en un veto porque es muy difícil que el Senado no apruebe esto. Sí. Ahora, van a sostener el veto del presidente y ahí es donde para mí esta Y bueno, cuestión se puede sí, usar claro. como una carta de negociación. De hecho, si no lo hacen, no Totalmente. tendría mucho sentido, te diría por una cuestión de lógica. Y ahí es donde yo creo que por eso tampoco hay un sí rotundo. No es ni un sí No. ni un no. Lo dejaron abierto. A los gobernadores no les gustó esa respuesta. No. Por eso es que presentan esta idea, esta nota firmada, que lo consensuaron después de que se retiraran Guberman y Lisandro Catalán de la reunión con los gobernadores. A ver, en un minutito volvemos con Daniela, pero antes, a ver, tengo, la verdad, las 3 son opciones importantes. Está Lisandro Almirón, está Fernando Carvajal y está Mónica Frade. Tenemos 3 testimonios de lo que estuvo pasando en los últimos días. Pasaron por acá, por DTV, así que bueno, cuando ustedes me digan, damos el ok, en todo caso para Almirón o para el diputado de Formosa. Así que bueno, primero Almirón, dale, hombre de Corrientes. Es interesante porque bueno, estamos en año electoral y es muy difícil apartar los intereses sectoriales y apartar la política de cuestiones tan importantes para el país. Creo que en ese sentido no se trata de que no hayamos tenido iniciativa o que hayamos perdido la agenda. El interés de los sectores políticos embarra la cancha y terminan incluyendo cuestiones que tienen que ver con afectar muchas veces lo institucional. En el caso de los decretos, las modificaciones de los decretos, que son facultades del Poder Ejecutivo, y poner en riesgo a la emergencia o las facultades delegadas, son cuestiones de sensibilidad institucional, y quienes por ahí tienen la responsabilidad de ser oposición deben manejar el manejo político responsable de ejercer esa función. Y hay algunos que, bueno, que van saltando, por momentos son oposición, por momentos son oficialismo, de acuerdo a la situación electoral y de la agenda y qué provincia está en juego. Ya lo hemos visto cuando en el calendario estuvo la provincia, la ciudad autónoma de Buenos Aires era una situación, ahora se avecina otro territorio importante que es la provincia de Buenos Aires. La situación es caldeada y el trámite legislativo se hace bastante engorroso. Pero yo tengo confianza, creo que tanto el presidente de la Cámara como el presidente de bloque han actuado siempre con mucha prudencia y basados en el diálogo. Me parece que hay bastante diálogo entre el presidente de la Cámara y el resto de los bloques. Nuestro bloque con otros bloques tienen permanente contacto. Me parece que, bueno, habrán temas que se pueden escapar y que sean más conflictivos dentro del recinto, y habrán otros temas que
seguirán esperando, como bien señalaste, octubre, que es un mes decisivo, no solamente por la recomposición de la Cámara, sino también porque va a marcar, digamos, de alguna manera el norte hacia el país que queremos los argentinos. El testimonio del diputado libertario por la provincia de Corrientes, pero a ver, digo, en materia de posibilidades o perspectivas, Daniela Romero, ¿qué se ve el 2 de julio? ¿Sesión hay? Una sesión que había convocado Democracia para Siempre, que el peronismo todavía explícitamente no había apoyado. ¿Está eso? Siempre ¿Cómo me lo ves? pedís bola de cristal vos. A ver. Yo sé que querés que te tire el número de la quiniela, Pato. No, a ver. pero a ver, digo, yo- porque no veo. yo Si el sabes que peronismo yo dice siempre que no, soy muy si el peronismo escéptica. no es explícito en su apoyo, digo, no sé si va a haber sesión, me parece. Aparte, es una sesión que pide democracia para siempre, Claro. con ayuda de unos radicales, que impulsa una reforma que en su momento el peronismo amagó con apoyar, que tiene que ver con el régimen de los decretos de necesidad y ¿no? urgencia. Exactamente. Pero que siempre decimos, Pato, cuando vos tenés la posibilidad de ser oficialismo en algún momento, o lo fuiste, apuntar contra la hiperpresidencialidad Pero es pegarse claro. un tiro en el pie. Más que nada cuando estamos hablando de la modificación a una ley que impulsa Cristina Fernández de Kirchner para blindar los DNU de Néstor Kirchner en su momento, estamos hablando del año 2006, Sí. y que en algún punto esto empoderaría al Congreso al punto tal de que le pone hasta un plazo de vigencia a los decretos de necesidad y urgencia si no los trata el Congreso, ¿no? Una cuestión que apunta directo contra lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. No es cualquier cosa lo que están poniendo Sí, no. sobre la mesa, a pesar de que, por supuesto, hay emplazamientos, por supuesto, presupuesto universitario, una agenda que el peronismo podría apoyar, claramente, ¿no? A ver, no es solamente eso, pero al agregar el régimen de los DNU, hay una cuestión ahí que se empieza a tambalear porque sin Unión Sí. por la Patria garantizado es muy difícil hablar Además, de ¿sabés qué quórum. pasa? El tema es la particularidad de este momento y las circunstancias en las cuales se generaban los DNU de la década del 80, donde primero, los oficialismos llegaban con mucha representación parlamentaria al poder. Sí. Vos ganabas y tenías generalmente la mayoría en diputados o senadores. Ahora tenés presidentes que resultan electos en segunda vuelta, que llegan con muy escasa representación parlamentaria propia en diputados y senadores. Y lo más llamativo, esta atomización de bloques, ¿no? Donde tenés el peronismo ahí que se sostiene a gatas con algunas fugas de vez en cuando, un radicalismo dividido en tres. La verdad que es y todo lo que significan los bloques provinciales. Es Digo, muy en difícil. ese marco, despoderar al Ejecutivo es un tema complicado. Le sacás la herramienta principal Claro. para gobernar. De hecho, hay Claro. que ver cómo se las va a ingeniar el gobierno nacional para poder seguir impulsando sus reformas sin las facultades delegadas a partir del 8 de julio, Pato. Porque también es un tema las facultades delegadas. O sea, realmente un gobierno con tan escasa representación Sí. parlamentaria, los decretos son su espada Sí. principal para gobernar. Romero, me dicen que titule lo tuyo, el título es No la ves, ¿no? Bueno. O sea, en ese sentido no. yo En la veo. otras cosas No, yo... puede ser, pero en otras cosas puede ser. Hablo de la sesión, yo posible. 2 No de veo una julio. sesión. Ahora, Bueno. si la veo o no la veo, Complicado, está. en general, yo me tengo bastante fe. ¿Qué crees que te diga? Bueno, nada, tenemos que terminar. Esto fue Orden del Día, esto es DTV. Enseguida la continuidad, nada más. Muchas gracias, buenos días.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores